Buenos días a todos los que nos he saludado. Como siempre, muchas gracias por permitirme compartir acá con ustedes esta experiencia. En realidad, les digo, lo primero que quiero hacer es felicitarlos por la producción. Excelente. Y me parece, se me ocurrió, ¿no? Ya que vos trajiste, Angelina, la vejez. ¿Nosotras? A mí no me gusta dar consejos porque es terrible. Los viejos antes daban muchos consejos, ¿no? Ahora no tanto porque no queremos que se nos note. Un poco, tenés razón. Sí, no queremos. Esta vejez que nos hace atravesar a algunos, no corresponde a esta etapa de que no queremos que se note que somos viejos. Tenés razón. Y tal vez por eso no damos consejos, pero también tal vez no damos consejos porque, por suerte, algunos de nosotros hemos aprendido a reconocer el saber de otros y que no solo viene con la experiencia y la vejez, ¿no? Y hoy hay muchas posibilidades de otras experiencias que nosotros no tuvimos. Entonces, en ese sentido es muy difícil dar consejo. Pero yo les voy a dar lo mismo uno que se me ocurrió, que es, tomen esta experiencia de producción que están haciendo como una especie de inyección de confianza en ustedes mismos, porque indudablemente están haciendo una cosa muy buena, extraordinaria, que les sirva a ustedes como experiencia, porque de eso yo quería hablarles un poco, ¿no? De qué ha pasado con esta división de la teoría y la práctica. Y esto es lo que están trabajando o lo que están repensando y fundamentalmente lo que están problematizando. Y al problematizarla, fíjense qué cosas hermosas salen. Sale de todo. Salen nudos, salen barcos, salen playas, salen ilusiones. O sea, salen posibilidades de cartografiar otras cosas. Así que en realidad uno puede decir después de ver esto, bueno, muchas cosas son posibles. Entonces yo insisto, tómenlo como inyección de confianza. Ustedes son capaces de hacer esta difícil articulación. Yo quería tomar más o menos dos ideas para no extender demasiado y para que esto sirva o no para algún otro punto de reflexión. En general, esta famosa división teoría-práctica se vive de tal manera que aparece como que nos sentimos culpables, no sabemos articular la teoría y la práctica. Es decir, cuando digo nos sentimos culpables, digo fundamentalmente a los docentes se nos asigna ese lugar como no pueden articular la teoría y la práctica, o, bueno, es que no pueden articular la teoría y la práctica. Y lo que no se nos dice es que esto tiene una larga historia, en la historia de los saberes en Occidente y fundamentalmente en el plano de la educación. Entonces, a mí me parece que una cuestión importante es desculpabilizarnos de este no saber articular la teoría y la práctica. Primero porque pertenecemos, mal que nos pese, a una cultura ilustrada moderna, a la cultura de la llamada Ilustración, siglo XVIII, etcétera, etcétera, que justamente lo que hizo es separar la teoría de la práctica, porque separa la teoría de la experiencia. O sea, y además de separar la teoría de la experiencia, jerarquiza la teoría por sobre la experiencia. Jerarquiza un logos que es solamente esa parte, o sea, un logos que supone que tiene que trabajar con pensamiento abstracto generalizante. Y claro, y ahí ya nos encontramos con un problema, porque la práctica nunca se puede generalizar, la práctica es singular. O sea, el primer desfasaje se da en la misma concepción epistemológica del saber que tiene que ver con la modernidad occidental. Quiero que les quede claro esto. El saber es entonces el saber de los expertos, es un saber teórico y un saber generalizable que debe ser universalizado. Si no es universalizado, pierde valor.
¿Y cómo se hace en una práctica docente diariamente en el aula con el saber generalizado? Bueno, el que lo sepa, no sé qué premio ganará, pero es un poco difícil, porque justamente el lugar del trabajo docente es el lugar del trabajo en situación con problemas que no son nunca los mismos, son cada vez diferentes y que no se pueden generalizar, porque justamente, por suerte, nuestra práctica no tiene que ver con la generalización, tiene que ver con la singularización, tiene que ver con la singularización de cada situación. Y eso es el aspecto valioso de la práctica docente. Lo que pasa es que es un aspecto valioso que está desvalorizado. Entonces, yo lo primero que quiero decirles es esto, ¿no? O sea, esta diferencia tiene una larga historia, incluso una larga historia en el saber de Occidente, en donde el conocimiento queda justamente desgajado, deslizado del saber. El saber sí tiene que ver, además, con un saber, con la experiencia, con un saber... con un saber de la vida. El conocimiento es de determinadas esferas, de determinadas disciplinas, de determinados dominios, lo más segmentado posible para que no se articule, y mucho menos para que se articule con la práctica. Porque el lugar de la práctica es el lugar del hacer, incluso el lugar del hacer con las manos. Y ese es un lugar que en esta manera de pensar, la manera de producir conocimiento está desvalorizado. Piensen ustedes que justamente es en ese momento, fundamentalmente, situado así rápidamente en el siglo XVIII, en el siglo de la Ilustración, en donde los saberes colectivos, que son realmente los saberes que existen y que tienen fundamento, se desprecian en relación al saber del autor. Hay autor del saber, ¿no? Hay autores que nos dicen qué es la verdad, qué es lo que tenemos que pensar. Y por lo tanto, quienes no están trabajando con esos saberes abstractos, totalmente abstractos, que nada tienen que ver con la experiencia, ¿qué pasa cuando se enfrentan con ese quehacer que nunca va a ser como el modelo ideal del saber experto? Bueno, acá hay un problema. Si ustedes ahondan un poco en la historia de la educación, y entre los contenidos que tiene esta currícula está la historia de la educación, ustedes se van a dar cuenta que en general en el mundo occidental, pero también en la Argentina, los docentes fueron siendo dejados de lado de la producción del saber teórico. Y esto fue incluso una intención política. No es que no dejar... No, en un momento que es más o menos en la Argentina alrededor de la década del 30, los docentes dejan de escribir. Quienes antes habían sido la profesión privilegiada para escribir, incluso para escribir en los periódicos, dejan de escribir, porque escriben en lugar de ellos los expertos. Ahora, como siempre, ¿no? Como siempre se culpabiliza, después cuando van a las prácticas y quieren reflexionar sobre sus prácticas y escribir sobre sus prácticas, esa escritura está desvalorizada. Bueno, entonces, tengan en cuenta que esta tarea que están haciendo es remontar todo este largo camino. No es que nosotros no sepamos articular la teoría y la práctica. Esta teoría y esta práctica están hechas para no ser articuladas en el modelo del saber iluminista, occidental, ilustrado, etc. Entonces, pero después inmediatamente se exige que tienen que articularlo. Uno siente que no puede y ahí está la trampa. Esta trampa impotentiza. Entonces uno siente que no puede y de esa manera desvaloriza su práctica. Fíjense cómo es una trampa y es una trampa política. Es una trampa política porque el saber que se produce colectivamente en las aulas, que por otro lado son los únicos espacios colectivos vigentes, ¿no? Evidentemente siempre es peligroso, porque ese es un saber que interroga. No es un saber que pueda quedarse repitiendo solamente las grandes teorías.
Es un saber que incluso interroga las teorías. Claro, esto después también se disciplina, ¿no? Se disciplina, aparece por un lado la pedagogía, que sería este saber general, y por el otro lado algunos dispositivos didácticos que tienen que ver justamente como el cómo hacerlo. Pero todo esto también generalizado. Cómo hacerlo siempre igual, cómo se enseña las matemáticas siempre igual para todos, sin tener en cuenta para nada distintas experiencias. Generalmente después de eso se fracasa por un efecto de esta generalización. Pero no es por eso que se fracasa porque los docentes no saben, porque los docentes enseñan mal, porque los docentes no se preparan. No, yo lo que quiero marcar acá es esta política de culpabilización. Por eso a la política de culpabilización hay que contraponerle una política de la confianza. En realidad, los que saben cómo se enseña son los docentes, porque tienen la experiencia cotidiana de haberse tenido que enfrentar, como lo marcan ustedes en sus producciones, con situaciones siempre singulares. Entonces, se trata justamente de poder producir en situación, y la situación siempre interroga. Entonces, uno va con una valija. Esa valija es como una valija de herramientas. Esa valija son distintos saberes teóricos, muy distintos saberes teóricos, no saberes solo en una línea, porque habrá que aplicar a veces una cosa, aplicar a veces otra. Entonces, se trata de pensar y de abrir esos saberes a multiplicidades, ¿no? O sea, hay muchas maneras de enseñar determinada cosa, no una sola. Si en vez de pensar en fórmulas didácticas, pensáramos en múltiples dispositivos didácticos, y bueno, sí, no es que no tengamos, no es que vayamos sin ningún método, porque así iríamos un poco a ciegas, pero tampoco podemos dejarnos capturar totalmente por los métodos, ni por los métodos ni por las teorías. Yo creo que hay algunas cuestiones que saber. Primero, algunas cuestiones epistemológicas. ¿A qué responde esta teoría? ¿A qué modelo responde esta teoría? ¿Es un modelo positivista que supone que el conocimiento es algo así como por iluminación de la razón y para algunos pocos, aunque no lo diga? Porque la otra cuestión es que esta generalización llena la educación de fórmulas, una de las cuales vamos a tratar de ver en especial. Por lo tanto, tengo que saber una serie de teorías, tengo que tener claras de dónde vienen esas teorías, a qué respondieron, a qué problemáticas históricas respondieron. Y hoy estamos frente a otras problemáticas históricas y muy novedosas. No sé si por suerte o no por suerte, no importa. Es muy novedoso y es lo que nos tocó vivir. No podemos remontarnos a vivir 100 años antes, porque estamos acá. Y el otro problema de la docencia, que siempre estamos acá. Siempre estamos en la situación es aquí. No es el grupo ni siquiera el de la semana pasada, es este. Bueno, y por lo tanto la situación es esta. Y es nueva, y es irrepetible. Entonces, frente a esto me tengo que preparar pensando que siempre va a haber una tensión no resuelta entre mis saberes teóricos, que tengo que tenerlo como bagaje, sin duda, y los saberes en situación que se producen con los otros, que se producen en la institución, que se producen con los conflictos de la institución. La directora no quiere, no me deja, mis colegas me dicen que estoy loca. Bueno, todo eso forma parte del saber en situación. Me tengo que arreglar con todo eso, porque si no, estoy en una situación y estoy pensando en esta escena ideal. No hay escenas ideales en ningún lado, ¿no? Ni en la vida, ni en la escuela, ni nada. Las escenas ideales están muchas veces en nuestra cabeza porque todavía tenemos ideales románticos, o sea que bueno, nos encantan las escenas ideales, nos encantan. Pero generalmente si existen o si suceden es solo en algún instante, ¿no? Después la escena ideal cae enseguida o se transforma en otra cosa por suerte, porque todo está en movimiento.
De manera entonces que me parece, la primera cuestión es tener un bagaje de saber teórico que es una caja de herramientas, como si fuera un carpintero que va con martillos, formones y tornillos distintos, porque no sabe con qué madera se va a encontrar, y de acuerdo a la madera va a usarlos. ¿No? Nosotros no somos carpinteros, no sabríamos qué martillo y qué tornillo, pero un carpintero sí. Un carpintero va a cortar la madera siguiendo sus vetas, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, seguir las vetas. Estas vetas que son, por eso la cartografía, ¿no? Porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar en el terreno y hay que irlo recorriendo. De manera entonces que hay que tener un bagaje de saber teórico como caja de herramientas. Es un concepto que utiliza Foucault y que utiliza también Deleuze y me parece muy práctico para la tarea docente. Y de acuerdo ahí saber qué herramientas más o menos vamos a usar. Sabiendo también otra cosa curiosa que tiene la docencia, que por ahí me equivoco de herramienta y resulta que lo mismo los otros aprenden. Eso es maravilloso, porque lo maravilloso de la docencia es que nosotros tenemos con nosotros gente ávida, chicos en general, ávidos por aprender. Prácticamente si nosotros podemos reavivar, ¿no?, esa avidez por aprender, con esto estaría cumplida la función docente, más allá de lo que enseñemos. Porque en realidad una función sería potentizar a los otros. Esto que yo les decía a ustedes, realmente se ve que hay como muchas ganas y mucha potencia. Bueno, lo más terrible de la labor docente es despotentizar al otro, y lo despotentizo cuando no tengo en cuenta su situación siempre singular. O sea que en ese sentido me parece que la articulación posible es esa. Si tenemos que mirar esto desde una perspectiva antropológica, y podríamos decir, antropológicamente, podríamos decir, la gran novedad de la llamada civilización occidental, de la autodenominada civilización occidental, es justamente que separó la teoría de la práctica. Y al decir separó la teoría de la práctica, estamos diciendo dejó de lado la experiencia. Y esto es en todos los planos. En el plano, primero, ¿no?, construyó esferas de dominio separado: la política, la filosofía, la religión, la escuela, todo separado, que no debe ser articulado. Y al separar, desarticuló la experiencia. Y la experiencia, otra vez, también es singular. Y nosotros trabajamos con la experiencia, entonces jamás vamos a poder hacer una generalización. Claro, esto va en detrimento del modelo de la ciencia. Entonces, la experiencia antropológica lo que nos diría es que esto es lo que hizo esta cultura, esa sería la observación en relación a esta cultura. Esta cultura separó lo que siempre estuvo junto. Los efectos hoy los estamos viendo, sus posibles efectuaciones. Creo que la experiencia que están haciendo ustedes acá es por lo menos replantearse esa separación y dar cuenta que con la producción grupal se puede volver a realizar articulaciones. No una articulación, sino muchas articulaciones. Muchas articulaciones. Me parece que hay algunas cosas que yo querría tomar de lo que ustedes trajeron. Primero, la idea de hacer un mapa, que está muy repetido, ¿no? Hacer un mapa tiene muchas entradas, y ustedes vieron en su experiencia que a un mismo problema se le pueden dar muchas entradas. Hacer un mapa y hacer una trama, esta sería la otra cuestión. Volver a hacer trama. La trama solo se puede hacer colectivamente. Y casualmente, si hay una tarea aislada por excelencia, es la tarea del aula, ¿no?, que expresamente, ¿no?, fue puesta como tarea aislada. Es una fantasía moderna que alguien que sabe, iluminado, va a poder enseñar a todos los otros que no tienen luz, porque les va a poder prestar algo de su luz. Realmente piénsenlo en términos de fantasía. La tarea docente es una tarea aislada.
También casualmente, sobre todo ligada a las mujeres, porque las mujeres también se intentó que quedaran aisladas, que no tuvieran articulación con los otros. Lo ideal sería que la tarea docente volviera a ser colectiva, porque de esa manera se puede producir, de esa manera se puede hacer red, como hicieron ustedes con distintos elementos. Redes con nudos problemáticos que hay que atravesar. Hay que establecer, decían algunos, bordes. Esto me pareció a mí muy interesante, ¿no? Establecer bordes quiere decir dar cuenta, primero, hasta dónde podemos. Ese sería un borde. Hasta dónde podemos no quiere decir que no podamos en otro momento, pero poner un límite a lo que uno puede también es ponerle un límite a esa ilusión de absoluto y de totalidad. En algunos de los grupos hablaba de una tarea que no fuera totalmente centrada. Fíjense que esto es lo que hay que deconstruir. Nos cuesta mucho en la tarea docente de construir la idea de centro, porque justamente funciona como centro. Todo es un centro, la institución es piramidal, la institución es jerárquica, el aula es piramidal, el aula es jerárquica. O sea que poder pensar, poder descentrar esto en las instituciones es un trabajo de deconstrucción que no se hace de un día para otro. Nada de esta tarea se hace de un día para otro, ¿no? Porque siempre conllevan esto que también decía algunos de los grupos de la tarea de desnaturalizar. Pensar esto, nada de lo que pasa en las instituciones escolares es naturalmente así. Se volvió naturalmente así porque se cristaliza, o sea, se congela, se fija, algo que uno puede rastrear históricamente. Esto es la tarea que hay que hacer, la tarea que tienen que hacer ustedes hoy. Rastrear históricamente cómo esto que parece hoy naturalizado, cuándo se inicia y tal vez por qué. Evidentemente, usar de última uno, ¿qué diría de una currícula? Y más o menos son todas iguales, ¿no? Esto pasa en todas las reformas curriculares. Uno quiere hacer muchas reformas curriculares, pero después los títulos aparecen más o menos iguales. El asunto es cómo esto que aparece más o menos igual, transformarlo en algo diferente. Y esto se hace en las prácticas. Porque por más que haya un título que enseñe tal cosa, que sea la didáctica especial o que sea la teoría de los grupos, si a esto no lo entramamos, no sirve para nada. Sí, la posibilidad de una currícula nueva es hacer trama. Que piensen ustedes en lo que hicieron con las lanas, con los cordones, todo esto que mostraban también, y hacerlo con las teorías, y hacerlo incluso con las materias. No hay más remedio que hacer una currícula con distintos contenidos. Ahora, estos contenidos pueden estar totalmente aislados y no sirve para nada, entonces lo mismo que esté un contenido u otro, o este contenido puede enlazarse, y esto depende de la acción de ustedes. La currícula no sirve más que para eso, me parece a mí. Sirve para dar una guía que puede ser esa u otra. El asunto es cómo entramarla, cómo hacer que circule este entramado. Entonces, bueno, me parece que la cuestión de pensar esto que decían ustedes, ejes vertebradores, estos ejes pero a su vez entramados, o sea, nunca nada que quede aislado, pensando que la trampa de la modernidad fue aislar en esferas diferentes las distintas disciplinas. Hoy la tarea, yo creo que ya se los había dicho, porque a mí me gusta esta idea de Rancière, es indisciplinar esas disciplinas. E indisciplinar esas disciplinas es romper sus bordes y ver qué relaciones se pueden hacer con otras, sin romper necesariamente la especificidad, que a veces molesta mucho, pero entonces se rompe la especificidad, no necesariamente, porque se pueden tener distintos puntos de vista y distintas miradas. Un mismo problema no lo piensa igual un filósofo, un psicólogo y un docente. Bueno, pero el cruce, ¿no? El cruce entre estas miradas, o sea, entre los distintos puntos de vista, es lo que va a permitir la articulación. Y después,
la articulación en las prácticas puede salir sola, digamos, después que está articulado esto que se desarticuló. Listo, chao, chao. Bueno, sí. No, yo me quedo pensando porque nosotros estamos reunidos un poco para analizar esto del diseño. Y estamos reunidos para pensar un poco el diseño. Yo digo, por la experiencia por ahí que tenemos, es necesario que existan ciertas pautas de cómo organizarlo. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando en un instituto en Esperanza y una alumna se quiere trasladar a otro instituto y empiezan todos los líos a nivel administrativo de qué materia hizo, qué no homologó, qué se homologó. O sea, todas las cuestiones propias del sistema, digamos. Entonces, es necesario que quede, digamos, plasmada. Yo entiendo y yo creo que todos a nivel personal, dentro de nuestra pasión de docente, digamos, tratamos de articular y de establecer esta relación. Pero que es necesario, que hay ciertas cosas que tienen que quedar plasmadas. Por ejemplo, en esto que usted plantea, el tema del tiempo, yo creo que es algo que en muchos grupos surgió, que para poder realizar esta articulación se necesita a lo mejor de más tiempo, de mayor disponibilidad de tiempo. Entonces, bueno, que esto pueda realmente plasmarse y verse, no sé, en el nuevo diseño o en lo que se pueda lograr pautar. Por eso yo no me opongo, no sé si quedó, yo no me opongo a ningún diseño. Digo que el diseño solo no sirve. Que el diseño solo no sirve. El diseño es interesante como soporte, como dice la compañera, porque sirve incluso administrativamente dentro del sistema, lo cual no quiere decir que haya que ceñirse al diseño, porque si no uno queda preso de los diseños y eso es lo que después nuevamente no permite la articulación. Intervengo yo también porque justo estaba pensando en el sentido ¿no? Y pensaba que tal vez el diseño curricular es un lugar de tensión, ¿no? Porque es justamente lo que a la vez que tiene que normativizar una determinada práctica. Por ejemplo, ahí se dice, bueno, desde qué lugar uno piensa la formación docente o desde qué creemos que tienen que aprender los alumnos. Me parece que de todos modos tiene que a la vez posibilitar, por lo que venías diciendo vos, María Laura, diversas prácticas, no tiene que encorsetar. Entonces es como un lugar de tensión y me parece que también es un desafío pensar cómo puede ser escrito ese diseño, ¿no? Digo, no es lo mismo, pensando en la tarea de hoy, no es lo mismo el listado de contenidos que a lo mejor tiene y otra forma que nosotros seguramente le podemos encontrar porque lo pensamos desde otro lugar. Vos, por ejemplo, María Laura, decías nudos problemáticos, ¿no? Qué sé yo, a lo mejor esa puede ser una forma de ir pensando cuáles son esos saberes, ¿no? que se pueden construir en la práctica, porque aparte tenemos una ventaja en la práctica, ¿no? Que no está pensado como en disciplinas como en los otros campos. Exacto, y además tienen la ventaja de esos talleres de práctica, ¿no? Justamente en los talleres de práctica es donde debería plasmarse esa articulación. Ahora, lo que yo digo es que el riesgo de cualquier currículum, de cualquiera, por más abierto y bien escrito que esté, es volver a caer en los modelos cliché, o sea, volver a caer en la repetición sin diferencia. La ventaja que tienen ustedes es que están construyendo esta posibilidad. Esto es una gran posibilidad. Por eso yo les decía que les sirva como inyección de confianza. Y hay otra cosa más que me parece muy interesante para señalar, que es la ventaja que da las llamadas, que ya no son tan nuevas tecnologías. Porque esta es una gran ventaja, es una nueva ventaja. Y nosotros tenemos que pensar que transforma totalmente la posibilidad de la transmisión. Primero, que hace real el trabajo colectivo. Este trabajo que hicieron cada uno de los grupos no se puede hacer individualmente. Entonces vuelve a poner en escena el trabajo colectivo, es decir, aquello que la modernidad nos quitó. O sea que en ese sentido es una gran ventaja y ustedes manejan bien estas tecnologías, que no son nada más que maneras de plasmar otras redes y posibilidades de relación. En esto quiero poner el acento, en las posibilidades de relación. Lo que sí
no hay que usarlas solamente en los talleres de especialización, hay que usarlos permanentemente en las prácticas, porque esto modifica las prácticas. Entonces, es un momento de ventaja en ese sentido. Cualquier currículum, yo insisto, se puede convertir en lista de materias. ¿Cómo hacer? Aún el currículum más rígido, no importa. ¿Cómo hacer que con esto se pueda hacer otra cosa? Porque eso me permite tener una posibilidad de circulación, pero por otro lado no puede evitar tener una forma de tramitación singular en cada institución o incluso a lo mejor en cada aula y en cada docente. Bueno, más o menos esto les quería transmitir hoy, las felicito nuevamente. Gracias.